Entonces, cualquier intento de corriente de pensamiento, tarde o temprano, inevitablemente, se va a tener que alinear a lo mítico y a una mística para que pueda tener éxito, para que pueda abrirse paso en el Perú. Entonces, ahí es donde encontramos el forjar la identidad del Perú en base a la mística histórica que ha tenido. Y claro, Iván me decía, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que esto no sea una imposición desde lo colectivo? ¿No? Porque tampoco vamos a buscar una homogenización que atente contra nuestra individualidad, ¿no? Y nuestra propia identidad. Que claro, la identidad al mismo tiempo, ¿no? Porque si bien no tiene que ser algo colectivista, tampoco puede ser netamente individualista, porque ¿cómo construyo una identidad nacional basado solo en un individuo? Si cada uno se ve identificar como él quiere y muy probablemente de una manera distinta que a todos los demás, ¿no? Entonces, yo digo que ahí hay que llegar a un punto medio que justamente los que mejor han logrado hacer esto han sido los imperios. Ejemplo, el Tahuantinsuyo. No las repúblicas. Las repúblicas han sido muy homogenizadoras. Las repúblicas tienden a equiparar a todos en el igualitarismo. Y claro, pasa por encima de las costumbres y tradiciones locales. Y es por eso que las repúblicas funcionan mejor en poblaciones que son muy homogéneas. Pero en poblaciones heterogéneas encuentras estos impedimentos. Y es por eso que países y poblaciones que son muy heterogéneos no encuentran una solución en el modelo republicano, ni siquiera el mismo Estados Unidos. Estados Unidos son estados federados, no es una república. Por eso también yo creo que uno de los grandes errores que lo notó San Martín, porque San Martín se dio cuenta que el Perú debía ser una monarquía. Uno de los grandes errores de la independencia, no de San Martín, fue más de Faustino Sánchez Carrión y especialmente de Bolívar, fue el colocar un modelo republicano para el Perú que no iba a funcionar dentro de la heterogeneidad. Pero en cambio, un modelo, bueno, no sé si llamarlo de federación o un modelo imperial, se acomoda mejor, pero el modelo imperial bien entendido. Y acá voy a citar a Gustavo Bueno, lo que es el imperio generador y el imperio depredador. Porque cuando hablo de imperio, mucha gente también tiene la idea del imperio depredador, ¿no? Tiene la idea de Bélgica yendo al Congo belga a cortarle la mano a la gente y a llevarse todos los recursos y a no dejar nada en de patrimonio, porque si tú te vas al Congo belga, a ver, busca cuáles son su arquitectura belga que han dejado ahí, no vas a encontrar más que el cuartel militar para poner orden. Y es que normalmente la característica de los imperios depredadores es ¿no? Te construían el cuartel para mantener el orden y el puerto para llevarse los recursos. El imperio generador, estamos hablando más bien del tipo Roma, ¿no? Que Roma se replicaba en cada lugar, pero al mismo tiempo se mantenía una cultura local. Y tienen una frase que me parece que resumiría muy bien lo que estamos buscando, ¿no? Que dice, separar sin dividir para unir sin confundir, ¿no? O sea, separar en el sentido de que yo respeto tu cultura local, respeto tus tradiciones, pero sin dividir, en el sentido de que no voy a fomentar un separatismo o un regionalismo. Tenemos que tener una unidad, pero esa unidad sin confundir, o sea, sin buscar
homogenizar, ¿no? Sin buscar, pues ya, todos ahora van a ser, como lo digo yo, porque eso atentaría, sí, contra la riqueza local y contra la diversidad cultural y todo lo que estamos orgullosos del Perú, ¿no? Espero que con esto haya quedado más claro el modelo. Contra la riqueza local y contra la diversidad cultural y todo lo que estamos orgullosos del Perú, ¿no? Sí. Espero que con esto haya quedado más claro el modelo. Vamos a darle paso a Iván también para que haga su respectiva réplica. Estamos jugando un poquito con el audio, siempre hay acá unos temas que estamos intentando adaptarnos, porque la mayoría de eventos que tenemos son completamente presenciales, pero debido a la necesidad vamos a tratar de tolerar un poquito esos temas. Adelante, estimado Iván. Precisamente estoy teniendo problemas con el audio porque lo escucho 2 o 3 veces. Bueno, permítame discrepar con Rafael sobre el carácter de la República, ¿no? Yo creo que la República, y en la etapa de los más de 200 años de República, la República ha sido un sistema que de alguna manera, y está diseñado así, aquí en todas partes del mundo donde se ha implementado la República, como un sistema de administración política que permite la tolerancia entre diferentes. Muy distinto en aquellos esquemas que son un tanto más imperiales o conservadores, donde sí, pues hay un sistema de reglas para quienes forman parte, digamos, de este imperio, y otro completamente distinto para quienes no forman parte de ello, ¿no? Yo me atrevería a decir que es en la etapa de la República, en la historia de nuestro país y de las sociedades andinas, hablando de las otras repúblicas, donde en cierta medida se ha vivido en sociedades de mayor tolerancia, ¿no? Porque yo no me atrevería a decir, Rafael, que existan imperios generadores, ¿no? Generadores seguramente para quienes forman parte del imperio y para quienes forman parte de una estructura, incluso en el Estado mismo. Pero para quienes no forman parte de esta estructura, generalmente los imperios siempre han tenido un carácter totalitario y destructor. Y cuando digo esto, hago también referencia al mismo imperio de los incas, ¿no? El imperio de los incas en su momento de expansión también destruyó todas las expresiones culturales y sociales que tenían otras sociedades cuando estas no les eran amigables. Y este mismo fenómeno también se ve cuando el imperio español empieza pues a ampliar sus fronteras aquí en América, ¿no? No se ve, digamos, una conducta completamente, digamos, atroz como la que se vio en el lado anglosajón y sus territorios conquistados, pero también se ve algunos elementos que permiten evidenciar con datos bastante claros cómo pues, ellos destruían muchas de las cosas que ellos encontraban en sus territorios cuando no eran amigables. Y eso se ve en lo que pasó, por ejemplo, con muchas de las expresiones culturales del Tahuantinsuyo, ¿no? No nos olvidemos que todas las iglesias, o gran parte de las iglesias que tenemos en el Cusco y en la Sierra Andina, están construidas sobre las huacas. Y fue precisamente en un intento de extirpar las idolatrías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahí? Es sustituir un sistema cultural por otro sistema cultural. Y esto, si bien no tengo la idea de vender una leyenda negra ni una leyenda rosa al respecto, como se dice popularmente, pero creo que no podemos ser ajenos a este proceso de imperialismo un tanto destructor que se da siempre cuando una sociedad se impone sobre otra, ¿no? En ese marco es importante diferenciar cómo funcionan los sistemas totalitarios, como es un imperio, y cómo funcionan las repúblicas. Las repúblicas, por el contrario, son sistemas que permiten la coexistencia pacífica, ¿no? Que en cierta medida, más allá de lo ocurrido en el siglo XIX, que el Perú todavía estaba en un proceso de consolidación, considero yo que los niveles de violencia que se han dado en las sociedades andinas, de alguna manera han disminuido. ¿Por qué? Porque pues ahí se habla ya de los derechos que tienen unos, que tienen otros, y ya no se habla de sociedades tan divididas o tan fragmentadas como se tenía durante los 300 años de colonia o el periodo inmediato, ¿no? Hasta este punto, mi segunda parte. Okay. Para conversar sobre este tema que está interesante, ¿no? Yo soy mucho más pesimista con respecto al tema de las repúblicas y mucho más optimista con respecto al tema de los imperios, ¿no? No considero que las repúblicas promuevan una coexistencia pacífica, especialmente si nos vamos más hacia el sur y vemos las masacres que se realizaron en las repúblicas argentina y chilena. La conquista del desierto no fue una conquista del desierto, eso fue un genocidio, porque en Argentina fueron a aniquilar a todos los pueblos de la Patagonia. Eso es dato histórico, eso no es leyenda negra, eso no es. O sea, si nosotros vemos el porcentaje de población natural, aborigen de la Patagonia, antes de la República Argentina y después, sí nos vamos a dar cuenta que hicieron una masacre con esos pueblos. Entonces,
La República Argentina, y lo mismo sucedió en Chile con el tema de las poblaciones que habían en el sur. También fueron y les entraron a balazo limpio. Eso es dato histórico, la República, y incluso diría la misma República Peruana. A ver, vamos, en la República Peruana hicimos un genocidio de los pueblos de la Polinesia, ¿no? O sea, en la isla de Pascua acabamos con la población de la isla de Pascua. Entonces, esto no ha tenido nada de convivencia pacífica, cosa que no existía durante el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque en el virreinato del Perú existía el modelo de las dos repúblicas. En el modelo de las dos repúblicas existía lo que se llama la República de Españoles y la República de Indios. Y en la República de Españoles, que eran las ciudades con mayoría española o criolla, se regían por las leyes de Castilla y estaban bajo el mando del virrey. En la República de Indios se regían por las leyes de Indias, pero les daban la libertad de aplicar su propia ley local, siempre y cuando no contradigan las leyes de Indias. Y el que estaba al mando era el curaca, y el curaca era el que se reportaba a la autoridad española o el que rendía cuentas a la autoridad española. Y el curaca podía tener sus propias leyes y podía tener su propio sistema de justicia. Eso es algo que no existe en la República. Entonces, ¿cómo me van a decir pues que en la República hay mayor convivencia cuando en la República se tiene un sistema de leyes que todos tienen que acatar? Cosa que no se da en la práctica. O sea, fíjense que este sistema virreinal ha sido tan fuerte que finalmente en las poblaciones donde no llega el Estado se sigue aplicando. Como me decía un amigo que es abogado, que me decía, en el Perú la ley no se cumple sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y cada comunidad tiene sus propias leyes y sus propios sistemas de justicia. Si no, fíjense lo que sucedió en Ilave, ¿no? Creo que fue con un alcalde que hicieron un fuente ovejuna, ¿no? Lo tomaron todo el pueblo y lo quemaron. Ahora, para la ley peruana eso es delito. Para la ley peruana ahí debió haber sucedido un juicio y hay gente que debió ir a la cárcel por asesinato. La pregunta es, ¿alguien fue a la cárcel? Entonces, ¿se está haciendo cumplir la ley en el Perú? No, porque eso es inaplicable para poblaciones en donde el Estado ni siquiera está llegando. Entonces ya vemos que el modelo republicano, ya vemos por qué no funciona. Porque es un sistema mucho más monolítico, más bien. Y no te brinda esta flexibilidad que tenía en la época virreinal de decir, ok, el curaca va a aplicar su ley y su sistema de justicia. Y él se va a encargar, siempre y cuando que nosotros vemos que no se contradiga lo que sucede en con las leyes de Indias y con las leyes de Castilla. Y cuando eso se quiebra durante la República, y más bien se le quita el poder a los curacas, porque su poder estaba basado en los títulos nobiliarios que recibían. Entonces les quitan los escudos, les quitan los títulos nobiliarios, y por lo tanto, ahí es donde sucede una expropiación de tierras, que es lo que Donato Amado mencionaba de la expropiación de tierras en Cusco, en donde la República le expropió, específicamente Bolívar, le expropió las tierras que tenían los curacas y las panacas. Se las quitó, se las arrebató porque, claro, estaban sustentadas en títulos nobiliarios. En una república no hay cabida para nobleza. Vamos, esto no creo que ningún libertario pueda estar de acuerdo con esto, pero al final es lo que sucedió también en México. En México también se quitó las tierras comunales. Es lo que sucedió incluso en España. ¿Por qué? Porque las revoluciones burguesas fueron, o sea, las revoluciones del siglo XIX, estas revoluciones, incluso partiendo de la Revolución Francesa, que fue en el siglo XVIII, pero posteriormente, estas revoluciones contra la nobleza fueron revoluciones burguesas. Y por lo tanto, la burguesía y la aristocracia terminó haciéndose de las tierras y de las riquezas que antes pertenecían a nobles y que eran propiedad comunal. Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, que el imperio más bien permitía una mayor flexibilidad y permitía una mayor descentralización. Ojo, ciertos tipos de imperios.
esto se trastoca con el absolutismo francés, y el absolutismo francés fue totalmente vertical. Entonces, pero no todos los imperios fueron del modelo francés. Hago la diferencia entre imperio generador e imperio depredador. Ok, está interesante. Valga resaltar que esto no es necesariamente un debate, es un conversatorio para aclarar. Y sí, lo que tú mencionas tiene ahí quizás un símil con esta lógica constructivista, ¿no? De que el Estado dispone a través de las leyes y el ciudadano tiene que acatar por parte de magia. Escuchemos qué tiene que decir Iván al respecto. Sí, Rafael, me gustaría que expliques lo siguiente, ¿no? Te voy a dar algunos datos para de alguna manera confrontar lo que tú dices, ¿no? La población en la América prehispánica, en 1520, era de 12 millones de personas, ¿no? Luego de 50 años, esta población se redujo a 2 millones de personas. Es decir, hay una caída de 10 millones de personas. Cuando uno analiza esa caída en la población de las poblaciones andinas, ve que entre el 50 y el 60% son consecuencia de las enfermedades, ¿no? Es algo, digamos, no deliberadamente buscado. Sin embargo, entre el 20 y el 30% son productos de un nuevo sistema. Estamos hablando de un sistema de explotación y maltrato, y estamos hablando también entre un 10 y un 20% como consecuencia de las guerras y los conflictos, ¿no? Entonces, haces muy bien tú en llamar la atención sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, sobre lo que ocurrió en el sur de Argentina y en el sur de Chile, porque es totalmente cierto. Pero creo que de alguna manera no ponemos la suficiente atención a lo que sí ocurrió específicamente en nuestro país. Y quisiera que tú expliques cómo en el marco del marco teórico que tú estás explicando, de este imperio generador que estás planteando, se explica una reducción tan dramática de la población de las sociedades andinas. Me gustaría escucharte al respecto. Ok, a ver, si hablamos de la reducción de la población, los porcentajes, vamos a ver que según cuál autor estamos asignándole cada ratio, porque en el libro de Gérmenes, Acero y Bacterias del biólogo Jared Diamond, le asigna un 90% a las enfermedades, ¿no? Entonces, claro, si nosotros vamos a hablar de reducción de población, bueno, vamos a hablar porcentajes más o menos, el mayor número está en las enfermedades. No he visto que se haya desarrollado una masacre en el virreinato como lo que sucedió durante las repúblicas. Eso, para mí, podemos debatirlo, pero lo cual no implica que no hubieron abusos. Vamos, lo que hizo Francisco de Chávez en la población de Conchucos, donde se mató a 600 personas, obviamente es totalmente reprochable. Pero fue iniciativa de Francisco Chávez, no fue una iniciativa estatal, porque Francisco Chávez terminó en la cárcel por esto, ¿no? Entonces, si buscamos cuál sería la iniciativa estatal que existió de reducción de la población en el virreinato, lo único que se me viene a la mente es la mita. A ver, dime tú, otra iniciativa por parte del Estado, no digas, no, que Francisco Pizarro en la Plaza de Cajamarca se mató a 1000 personas y Francisco Chávez y el demonio de Carvajal con su caballo, el demonio de los Andes, ¿no? Carvajal con su caballo arrollaba, ya, ok, ya, todo eso pasó, pero como iniciativa estatal, ¿cuál fue la iniciativa estatal que tuvo como una intención explícita el reducir la población? A ver, para mí se me viene a la mente a la mitad. Si tienes otro, pues avísame, que no se me está ocurriendo en este momento. A ver, dime. Porque creo que levantaste la mano, o me equivoqué. Bueno, entonces démosle el paso a Iván para que pueda responder. Gracias, Álvaro. Yendo a los datos que acabas de dar, Rafael, y tomando como referencia el libro de Jared Diamond, nos indicas que el 90% fue a causa de enfermedades y el 10% más bien, digamos, al sistema que se ha implantado, no sé si a las políticas necesariamente, pero sí a los hechos que se llevaron adelante. El 10% es 1 millón. Ya, pero ¿cuál fue la iniciativa estatal para reducir la población? Yo no digo que haya una iniciativa estatal deliberada para reducir la población. Es que no hubo, pues, en la República pero el resultado es 1 millón, bajo tus estadísticas.
que digamos Ya. son las estadísticas más favorables a tu Ok. punto de vista. Pero con otra estadística ya no estamos hablando de 1 millón. Estamos hablando de por lo menos 5 millones de personas. Eso no es comparable con lo que ocurrió en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Entonces, yo no, otra vez, no estoy diciendo que haya una iniciativa estatal dirigida a exterminar a la población. No es que no Simplemente hubo. son las consecuencias propias del accionar de quienes implantaron un nuevo sistema de gobierno en el Perú, que tú has llamado un imperio generador, ¿no? De Entonces, acuerdo. nuevamente, ¿qué clase de imperio generador reduce la población en 10 millones, de 12 millones a 2 millones, y yendo a tus estadísticas, elimina a 1 millón de personas, sea bajo el sistema de mita que tú has indicado? Entonces, ¿cómo explicas eso Ya, en el marco te de lo un imperio explico. generador, ¿no? Ya, el tema de la mita, el 70% de la mita fue voluntaria. No sé si me has escuchado, pero a ver, lo que dije, a ver, el 70% y esto lo encuentras en el artículo de Sadurian. Ahora, me estás reconociendo que no hubo una iniciativa estatal para reducir la población. La única que se me ocurre es la mita, que te digo, 70% fue voluntaria, 30% fue obligatoria, números de Asadurian. Cosa que en las repúblicas sí hubo una iniciativa estatal de ir y matar a la población y de reducir población por la fuerza. Entonces, ahora, ¿por qué le llamo imperio generador? Imperio generador se le llama cuando existe justamente no solamente generación de riqueza, cuando existe generación de conocimiento, cuando existe implementación de colegios, universidades, escuelas de arte, cosa que no lo vemos en el imperio francés, cosa que no lo vemos en el imperio belga, cosa que ni siquiera lo vemos en el imperio inglés. Porque si tú te vas a buscar cuál es la arquitectura, las escuelas de arte que dejaron los ingleses en Estados Unidos, vas a encontrar 4 casas en Boston, cuando acá teníamos escuela cusqueña, cuando acá se producía música barroca, cuando la primera polifonía del continente americano se produjo en San Pedro de Aguaylillas, en el Cusco, cuando se trajo a Bernardo Vitti a crear escuela, a traer el manierismo a Cusco, cuando los alumnos de Zurbarán eran cusqueños, cuando la primera universidad de América estuvo en Lima, que era la Universidad de San Marcos, cuando Cusco tenía un colegio para nobles, San Francisco de Borja, y dos universidades, la San Antonio Abad y la San Ignacio de Loyola, entre otras universidades del Perú, como la Universidad de Huamanga. Eso es imperio generador, es generar escuelas, es generar arte, es generar conocimiento. Ahora, tú me dices, no, pero eso implica pasar por encima de la cultura, y sí, por supuesto, porque existen prácticas que están fuera de la civilización. Y acá yo marco una diferencia muy grande con los antropólogos, con los sociólogos, que consideran que todas las prácticas culturales son equivalentes. Para mí no. Es que, y claro, este es el posmodernismo que te habla de una verdad relativa y que por lo tanto cada pueblo tiene su propia verdad y sus propias expresiones culturales. Lo siento, para mí el canibalismo no es una expresión cultural, para mí el canibalismo es barbarie. Y si llegan los incas y prohíben el canibalismo, eso para mí no es imposición de cultura, eso es civilizarlos. Entonces, claro, llegaba Tupac Yupanqui a poblaciones de la Amazonía, ¿no? Llegaba pues a Amazonas, llegaba donde los paltas, llegaba pues donde los cañaris, y encontraba sujetos en taparrabo que se comían entre ellos, y venía Tupac Yupanqui y le decía, prohibido el canibalismo, y acá les pongo un sistema de andenes, y les pongo sistemas de riego, y les enseño cómo cultivar, y les enseño cómo construir, y les doy mi calendario, y les doy mi conocimiento astronómico, y les doy mi ingeniería, Tupac Yupanqui los está civilizando. Y eso se llama imperio generador. Eso no es imposición de cultura para mí. Yo sé que para sociólogos y antropólogos relativistas, no, que está destruyendo, de que en esta población, para ellos era civilización, agarrarse a cabezazos con una piedra. No, mentira. Eso es salvajismo y eso es barbarie. Y si alguien llega y le dice, no, esto ya no lo van a hacer, y ahora van a aprender de ingeniería, astronomía, y van a aprender música, y van a aprender a construir canales,
los está civilizando. Y eso es lo que hizo el Tahuantinsuyo. Por eso, para mí el Tahuantinsuyo es un imperio generador. Eso es lo que hizo Roma. Y eso es... Y cuando vino a España, reconoció que el Tahuantinsuyo era una civilización. Porque eso lo dice desde Felipe II hasta el cronista Juan de Acosta. Juan de Acosta dice, estos pueblos en muchas cosas nos aventajan a los pueblos europeos. O sea, reconocieron que tenían civilización y por eso es que supieron integrarlos también. Por eso, yo cuando hablo del sistema de un imperio generador, sí, pues, no niego que hay prácticas que se van a terminar suplantando por otras que se van a terminar imponiendo. Pero vamos, te encuentras con una tribu en taparrabo que se comen a los niños, práctica barbárica. Y eso se tiene que prohibir y se tiene que imponer que no se haga. Y si tú les enseñas un sistema de ciencia, pues los estás civilizando y les estás generando conocimiento. Y esto para mí se llama imperio generador. Muy bien. Claramente tenemos dos posturas. La idea es generar nuevo conocimiento y quizá aprovechando y tratando de apuntar a algunos consensos. Bueno, una de las escuelas económicas quizá más populares dentro del liberalismo, libertarismo, es la Escuela Austriaca de Economía. Pero muchos defienden que una escuela predecesora de la Escuela Austriaca de Economía fue la Escuela de Salamanca, que al igual que la Escuela Austriaca defendía pues, la propiedad privada, el intercambio comercial, y no solo para españoles, sino también para indios. Rafael, ¿tú qué opinas de esta postura? Que existen registros, evidentemente, en la historia y cómo quizás la posicionas dentro de tu discurso. No, pero por supuesto, para mí la escuela de Salamanca es un baluarte importantísimo de lo que es el liberalismo clásico, de lo que es la teoría de precios y de lo que es los inicios de la economía, que para mí están más en la escuela de Salamanca que en Adam Smith. Y de hecho, como mencionó algún autor que en estos momentos no recuerdo, que si hubieran seguido los principios de la escuela, económicos de la Escuela de Salamanca, muy probablemente no hubiera surgido el comunismo, ¿no? Porque te da justamente una mirada más social que no hubiera sido necesario esta contraparte marxista que surgió luego. Algo muy debatible, pues si hubiera surgido o no hubiera surgido, vamos, también va a caber a la interpretación personal, ¿no? Pero recordemos que la Escuela de Salamanca es una segunda escolástica y estaba basado en filósofos jesuitas que tenían un pensamiento muy teológico, heredado del tomismo y de la primera escolástica, ¿no? Que es la de Santo Tomás. Justamente regreso a lo que decía antes, acá nos vamos a basar otra vez, y me disculparán que otra vez vuelva a la filosofía, pero es que para mí este es un tema filosófico, entre esencialismo y materialismo, o sea, ¿qué somos? Porque si somos materia neta, si solamente somos átomos unidos por enlaces químicos, ¿no? O como decía Demócrito en su teoría atómica, ¿no? Solo existe átomos y vacío, el resto es opinión. Bueno, si es así, entonces las escuelas marxista y la escuela mercantilista, obviamente tienen razón, somos objetos, somos cosas, y por lo tanto, pues o vamos a pelearnos en lucha de clases o vamos a comprarnos y vendernos en el mercado. Pero yo veo que ahí viene el punto de discrepancia, y es que no somos átomos, no somos solamente átomos y vacío, como decía Demócrito. Y ahí es donde entra la naturaleza mística del ser humano, que claro, para un materialista no tiene cabida, porque un materialista te va a decir, o como me han dicho más de una vez, ¿dónde está el alma? O como me dijo una vez un profesor de cosmología, me dijo,
¿en qué parte del espectro electromagnético encuentro la energía del alma? Claro, todas las energías ya la hemos logrado medir. Bueno, ¿en dónde está la energía del alma? ¿No? Entonces, ahí está, yo creo, la gran pregunta que debemos abordar. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Porque si somos materia, nada, no hay discusión. Somos objetos y se acabó. El cuestionamiento viene cuando, con la conciencia, porque un objeto no se cuestiona quién es. Y para mí ese es el gran punto donde se derrumba el materialismo y donde se va a derrumbar cualquier teoría económica, política, social, progresista, deconstructivista, cualquier política basada en materia se derrumba cuando le metemos el tema de conciencia. ¿Sabes por qué? Porque un grupo de proteínas de las cuales está formada nuestro cerebro, un grupo de moléculas, por más que le entrelaces, no se pregunta quién soy. Entonces, ok, somos átomos, somos materia. ¿Por qué la materia, a diferencia de una silla, a diferencia pues de una mesa, o incluso a diferencia de otros animales, a diferencia pues de una cucaracha, incluso a diferencia de animales más inteligentes, ¿por qué nosotros nos cuestionamos quién soy, qué hago aquí y cuál es mi propósito en esta vida? Ese punto para mí te derrumba todo el materialismo. Y si se derrumba el materialismo, se derrumba el marxismo, se derrumba cualquier otra escuela, incluso económica, basada solo en el materialismo. Ok, Iván pidió la palabra, pero quizá para que no se me vaya la oportunidad de consultarte. En todo caso, esto también es una reivindicación de nuestros intelectuales, ciertamente. En la actualidad tenemos quizá una aceptación plena, ¿no?, de a qué intelectuales, filósofos leer. Marx no es el caso más relevante tal vez, pero detrás de él Engels, el mismo Hegel, el mismo Kant, Nietzsche, alemanes prácticamente todos. ¿Qué filósofos nosotros tendríamos que recuperar? Yo tengo entendido que, como tú lo has dicho, las universidades acá de Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, también estaban vigentes en ese entonces. Entonces, aquí también había mucha producción intelectual, no solo en la misma España. ¿Qué intelectuales tendríamos que recuperar, valorar y por qué entrarían quizá en oposición con un Hegel, tal vez? Mira, si vamos a hablar de oposición a Hegel, Francisco Suárez. Y es que justamente Hegel dijo de Francisco Suárez, ese es el hombre a vencer, porque sabía de que su filosofía no iba a prosperar si la de Suárez tomaba el protagonismo, ¿no? Francisco Suárez, Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, grandes filósofos de la Escuela de Salamanca. Pero bueno, antes de expandirme más en este tema, quiero darle la palabra a Iván, que tampoco me gustaría, ¿no?, que quede sin el uso de la palabra. Ok. Pero, bueno, entonces vamos a darle la palabra a Iván. Adelante, mi hermano. Sí, no, yo sigo cuestionando este marco teórico del imperio generador y, digamos, la diferencia de resultados con la etapa de la República, ¿no? Hace algunos años, cuando se defendía el gobierno de Evo Morales en Bolivia, siempre se decía, pero ojo, en La Paz hay un teleférico, las familias tienen gas a domicilio, esto está ocurriendo, y se recurría a aspectos puntuales que se estaba logrando, digamos, durante este gobierno, ¿no? De alguna manera, cuando Rafael nos habla del aporte cultural que se hizo con las universidades, los hospitales y otros, creo que sería insulso de mi parte o de cualquiera negar el aporte cultural que trajo España a esta parte del mundo. Sin embargo, muy distinto es el resultado de un proceso, que se da como consecuencia de medidas deliberadas, pero también de medidas no necesariamente buscadas, ¿no? Yo le decía a Rafael que, tomando su misma estadística, el resultado del proceso de la colonia, sobre todo en la primera etapa, pues evidencia que por lo menos un millón de personas
del mundo andino terminaron pues muertos como resultado de este proceso. Un proceso similar no se vio durante la República. ¿Y por qué no acepto, en cierta medida, la manera como él analiza el aporte del periodo virreinal, ¿no? Que es, otra vez, el aporte cultural no está en duda. Con ellos llegó la escritura, con ellos llegaron los hospitales, las universidades y muchos otros aportes. Sin embargo, estos aportes o estos beneficios que vinieron con el virreinato fueron más bien para una minoría bastante pequeña de la población y no para las grandes mayorías, ¿no? Entonces, cuando nosotros recurrimos a los argumentos como los que plantea Rafael, cometemos el error de enfocarnos en los beneficios de ciertas élites, que seguramente estamos hablando también de élites de las sociedades andinas, pero no nos estamos enfocando en las grandes mayorías. Y cuando nosotros vemos la situación en la que se encontraba el Perú en el momento de la independencia, hablamos allá en el siglo XIX, 1821, la situación del Perú no era nada buena. La situación en cuanto a infraestructura, niveles educativos, esperanza de vida y absolutamente todos los indicadores que ahora llamaríamos los indicadores macroeconómicos de una sociedad, absolutamente todos eran malos. Entonces, ¿dónde marcaría este imperio generador en un análisis no de medidas específicas, sino en un análisis, digamos, de promedios y datos estadísticos que abarca pues a la gran mayoría de la población? Dejo esa pregunta para Rafael. Ya, perfecto. Voy a dar una respuesta que aprovecho para responderle a los dos, porque la voy a hacer desde el punto de vista filosófico, ya que podría utilizar indicadores económicos, que los hay. Sabemos que el BCR ha sacado los indicadores económicos de todo el periodo virreinal, con sus altos y con sus bajos, en donde el Perú obviamente estuvo desempeñando un papel central, al menos en Sudamérica, y con indicadores de PBI mejores que el de la República. O sea, vamos, si bien podemos decir que la situación económica del Perú durante el proceso de independencia para 1821 no era la mejor, porque sí es cierto que le afectó la invasión napoleónica también de España, pero era mejor que la República. Y vamos a ver, utilizando porcentajes, ¿no? Para 1821, el Perú representaba el 25% del PBI de Sudamérica, tomando los datos del libro del BCR. El día de hoy es menos del 10%, ¿no? Entonces, yo diría, económicamente estaba mejor, no con las élites. El pueblo recibió muchas ventajas tecnológicas. De repente, nosotros tenemos acostumbrado a escuchar tecnología, pues, a algo mecánico, pero una gran avance tecnológico que recibió el pueblo fue el buey, los animales de tiro en general, que no existían en el Tahuantinsuyo. Pero, si hablamos que la mayor parte de la población era agrícola, no es lo mismo, pues, que tú ares el ganado a mano utilizando una chiquillacta que utilizando un toro, ¿no? Entonces, el trabajo que hacías en un mes lo haces en una semana. Y es por eso que el toro despertó una fascinación en los Andes. Ahí es donde viene el famoso torito de Pucará. En el Perú hay más plazas de toros que en la misma España. El tema del toro es un impulso económico increíble durante, económico, social, tecnológico, que no hemos sabido valorar. Pero, si bien pues yo puedo mencionar, trajeron animales de tiro, ¿no? Que te podían hacer, pues, lo que araba el campo 100 personas, ahora lo haces, pues, con 2 bueyes. O te puedo mencionar, pues, la carreta, ¿no? Y te puedo mencionar indicadores económicos de que el Perú se acuñaba el real de a 8, que lo han encontrado hasta en China, y es como que el día de hoy nosotros imprimiéramos dólares, ¿no? Estaría contradiciendo con mi mismo argumento, porque me estaría basando en un argumento materialista. Y otra vez, para mí, estaría cayendo en la espiral materialista, en la espiral de, pues, pero a ver, ¿quién genera más plata? Y vamos a equiparar el valor del dinero en ese entonces y ahora. Para mí, eso es materialismo. Y obvio, tengo mi respuesta materialista, que le he resumido, pero para mí es más importante en temas la civilización para mí no se define en temas materialistas. La civilización no se define en un tema de indicadores económicos. O sea, si yo te digo, yo voy a llevar civilización a
a una isla del Caribe, donde estaban los taínos comiéndose entre ellos, ya yo no voy a ver pues si ahora República Dominicana tiene mejor PBI que la época de los taínos. Para mí eso no es indicador de civilización. Para mí el indicador de la civilización está en la filosofía. Y tú me habías preguntado, Álvaro me había preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los filósofos entonces que debemos leer? Y yo te he dicho Francisco Suárez, Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, y en general pues los filósofos de Salamanca. Pero ya te había dicho también que todos ellos pertenecen a una escuela escolástica, y que la escuela escolástica viene de Santo Tomás de Aquino. Entonces yo te diría, o alguien más me diría, ah, no, pues si te vas a leer a ellos, pues mejor lea a Santo Tomás de Aquino. Pero al mismo tiempo, Santo Tomás de Aquino se basa en Aristóteles. Santo Tomás es netamente aristotélico. Y ese para mí es la piedra angular. Bueno, la piedra angular es Jesucristo, ¿no? Pero en temas filosóficos, para mí, el hablar de civilización es hablar de Aristóteles. Porque Aristóteles tuvo el pensamiento civilizador. Obviamente que recogió a Platón y a Sócrates importantísimo, pues divide la filosofía en dos, pero sobre todo el logos de Heráclito. El logos, una filosofía de logos, es para mí la frontera entre civilización y barbarie. Entonces cuando Iván me pregunta, ¿dónde trazas la frontera? Yo no la trazo con indicadores económicos. La frontera yo la trazo en la filosofía de logos. Quien venga y me traiga una filosofía de logos, me está civilizando. Y quien ya la tiene, es civilización. Es por eso que para mí, la caída de la civilización occidental comienza con el abandono de Aristóteles. Desde que abandonamos a Aristóteles para adelante, fuimos en caída libre. Y yo no sé si habrá alguna escuela liberal, libertaria, de derecha, de izquierda, progresista, marxista, materialista, porque para mí todas ellas ya están en la espiral de descendencia por haber abandonado la filosofía de la civilización. A ver, la civilización occidental se fundó en la filosofía aristotélica. Quitar a Aristóteles de la civilización occidental es exactamente lo mismo que dinamitar los pilares de tu edificio. Tarde o temprano se te va a terminar cayendo, porque el resto se ha construido encima de eso. Aristóteles te definió lo que es ciencia, categorizó las ciencias. Él dijo, esto es física, esto es metafísica, esto es biología, esto es zoología, esto es... las ramas de la ciencia comenzaron con la lógica de Aristóteles. Entonces, si el día de hoy vamos a hablar de universidades, no, cuando yo digo, es que vinieron y construyeron universidades, yo no me refiero al edificio que va a ser comparable pues al teleférico de Evo. Yo me estoy refiriendo al pensamiento filosófico, lógico y científico que trae el tener una universidad que te enseña a desarrollar un pensamiento civilizador. Ahora, alguien me va a decir, oye, entonces tú me vas a decir que los incas pues eran salvajes, porque tuvieron que venir a traerles a Aristóteles. No, porque para mí los incas también llegaron al concepto de logos, y por eso es que tenían una civilización, y por eso es que tenían escuelas, por eso tenían Yachayhuasi, y es precisamente el logos incaico, es el Yachay. El Yachay, que es el enseñar, Yachayhuasi, el Yachachic, el maestro, el que enseña, pero al mismo tiempo es el orden, porque el Yachachic también es el ordenador, y el Pacha Yachachic es el que ordena el cosmos en entendimiento. Esto es el logos griego. Vamos, si Heráclito hubiera sabido quechua, al logos le hubiera llamado Pacha Yachachic.
Y para mí, por eso los incas tuvieron un pensamiento civilizador. Entonces, esa es la frontera, el logos. Pueblos que conocieron al logos son civilizaciones. Pueblos que no conocieron al logos son bárbaros. Lógicamente con distintos nombres. El Yachay, el Pachayachachic. En China seguramente es el Tao, ¿no? que es este elemento también ordenador. Puede tener distintos nombres en distintas civilizaciones, pero los que lo han conocido han sido civilización, han desarrollado conocimiento y si no han desarrollado una ciencia, si no han desarrollado un método científico, porque el método científico se desarrolló en Europa como lo conocemos, sí desarrollaron una ciencia y una ingeniería. Y por lo tanto fueron civilizaciones. Y si esas civilizaciones se expandieron y llevaron ese conocimiento, pero sobre todo una filosofía del logos, de la lógica, del yachay, del orden, que en el fondo es la conciencia. Entonces estoy regresando a lo mismo que decía antes. Lo que nos diferencia el materialismo es la conciencia, es el orden, es la razón. Eso es el logos. Si le llevaron esa forma de pensar a otros pueblos que no lo tenían, los están civilizando y están generando. Entonces, estos pueblos van a recibir la civilización y por lo tanto terminan siendo pueblos generadores, pueblos civilizadores. ¿Cuál es la frontera donde puedes decir en qué momento un imperio es depredador o generador? ¿En qué momento un imperio te está civilizando? ¿O en qué momento un imperio te está imponiendo y te está aplastando? Clarísimo, logos. Si te lleva un pensamiento de la lógica y razón del logos, pues ahí está. Y por lo tanto, si Álvaro me pregunta, entonces, ¿qué filósofos? Facilísimo. Hay que recuperar a Aristóteles. Pero es que eso yo se lo he dicho a medio mundo, eso se lo he dicho a Agustín Laje, eso se lo he dicho a Nicolás Márquez, eso se lo he dicho a Miklos Lukács, eso se lo he dicho a Lupe Matallán, eso se lo he dicho pues a Mamela Fiallo. Todos los que ustedes conocen que están en esta chamba, ¿no?, de difusión de la batalla cultural, yo les he dicho, no es batalla cultural. Eso se lo he dicho a Laje, le he dicho, no es batalla cultural. Suena bonito, pero no es batalla filosófica. Hay que recuperar Aristóteles. Quitas a Aristóteles y te quedas con los progres, te quedas pues con toda la gente que habla tonterías. Ese mensaje le dijo, hay que recuperar Aristóteles. Bien. Definitivamente es bastante interesante, creo que para nosotros, poner sobre la mesa distintas posiciones que nos van a ayudar, creo que como institución, ¿no?, a evolucionar nuestro pensamiento. Para comentarte, es cierto, sí, somos liberales, sí, pero no tenemos una doctrina así para rendirle pleitesía. Entonces, liberales siempre, aristotélicos. Sí, te quería comentar esto. Evolucionamos constantemente y por ahí deslizar que quizá dentro de los autores o las filosofías ligadas al liberalismo, muy populares dentro del liberalismo, pero que según su autora no se reconocen como liberales, está la propuesta de Ayn Rand, que es fuertemente aristotélica. Sin embargo, yo ahí sí tendría mis reparos, aunque en su momento me fascinó bastante, pero es una filosofía, conocida como objetivismo, ¿no?, fuertemente vinculada al aristotelismo y obviamente la razón. Quizá para ahí deslizarlo y promover, ¿no?, la discusión más adelante y quizá para también invitarte a que lo revises. Por otra parte, es verdad, hay mucho relativismo, ¿no? Hay mucho discurso progresista sustentado en estas filosofías posmodernas, postestructuralistas, que no respetan necesariamente la razón. Es un querer quizás imponer mi
mi razón individual, mi racionalidad individual, porque sí, sobre todo con base a las emociones y no tanto a la razón. Entonces, esa particularmente es una lucha personal que yo tengo. No la he visto dentro del liberalismo, ¿no? Analizar profundamente estos discursos postmodernos, eh, porque valgan quizás las críticas, el liberalismo ha sido muy economicista, y acá lo reconocemos bastante, ¿no? Con Iván también discutimos y aceptamos eso, es muy economicista, ignoramos, y se ignoran ciertas variables, creemos nosotros, bastante importantes, psicológicas, culturales, antropológicas, sociológicas y sobre todo filosóficas. Bueno, eso para mencionarlo brevemente. Yo quisiera ya pasar a la ronda final, quizá ya las preguntas, pero sobre todo hablar del tema, el tema local, ¿no? Estamos acá en una conversación con, bueno, yo cusqueño, Iván también cusqueño, y hay cierta identidad del cusqueño que no logra reconciliarse. O sea, creemos que nos identificamos como peruanos, obviamente, pero no logramos identificarnos o que se nos identifique dentro de esta peruanidad muy tomada por quizá Lima, ¿no? Y yo cuento una anécdota. eh, bueno, hace unos meses llegó una prima de Lima y llegó con mi sobrino, ¿no? Y el sobrino le preguntaba pues a mi prima ahí constantemente, mamá, ¿cuándo vamos a volver a Perú? ¿No? Pero, o sea, ya era como que una posición en la que uno no reconoce que Lima pues es una ciudad, ¿no? De tantas que existen en el Perú. Esto puede sonar muy inocente, tal vez, ¿no? Pero existen muchos discursos en los que se ve a quizá la parte andina o las provincias como algo lejano, externo, ¿no? Incluso al mismo Puno se lo quiere, hay muchas posiciones que de broma en broma se lo queremos regalar a Puno, ¿no? O sea, no queremos reconocer que tenemos una provincia ahí del altiplano, ya sea conflictiva, qué sé yo, muy ligada o tomada por ciertos discursos socialistas, pero ya queremos deshacernos de ellos y refundar un nuevo Perú. Bueno, esto con respecto a esta nuestra posición como cusqueños, ¿no? Y ahí también para darle la palabra a Iván, pero ¿qué opinas de esto, de este tema más identitario, de esta fragmentación que está ocurriendo entre la costa, la sierra? ¿Por qué? ¿Y cuál es el devenir, tal vez, de la historia peruana, en todo caso, en estas siguientes elecciones? Antauro Humala ya ha sido tachado, quizá no estemos de acuerdo con sus ideas, pero representaba un bolsón electoral que necesitaba una reivindicación, porque justamente no se sentía identificado y se ha sentido relegado históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, estimado Rafael? Este centralismo que hablas, en donde mucha gente piensa consciente o inconscientemente que el Perú es Lima, es el producto del centralismo absolutista francés y que llegó con los Borbones, cuando fue la guerra de sucesión y los Habsburgo salieron de la corona española y entró Felipe V, nieto de Luis XIV, el rey Sol, el Estado soy yo, el absolutismo francés personificado. Y comienzan las reformas borbónicas centralistas y que, a pesar de la independencia, el siglo XIX y hasta la República Aristocrática fue muy francesa. El Perú se afrancesa todavía más durante el siglo XIX e inicios del XX. Y eso hace, y este afrancesamiento del despotismo ilustrado trae consigo el centralismo y trae consigo pues el racismo, que según Hugo Pereira Plasencia comienza más en el siglo XIX que con los españoles, con este despotismo ilustrado, y comienza
él verá a aspirar más a ser como París que como los Andes. Para mí la solución es larguísima. Y de hecho, si quieren buscan un video en mi canal de una conferencia que doy en la Universidad Técnica del Sur, pero, donde me explayo más. Pero para mí, quieres reivindicar a cusqueños y poblaciones andinas que no se sienten representados por el Estado, restituye la Mascaipacha y nombra un Inca. Y que cada comunidad tenga su curaca representándolos en una cámara de lores como tiene Inglaterra, que esta sería una cámara de curacas, que represente esos pueblos que están el día de hoy fuera del Estado y que sean el vínculo con el Ejecutivo, que el día de hoy los está ignorando. Ya, yo sé que eso no va a pasar nunca y que tendríamos que cambiar todo el sistema político para que ocurra, pero esa es mi solución muy controversial, dicho sea de paso. Okay. Ya, yo sé que eso no va a pasar nunca. Bueno, le damos el pase a Iván brevemente, indica. Sí, gracias, Álvaro. Bueno, creo que los aportes que ha hecho Rafael son bien interesantes. Nuevamente, felicitarte, Rafael, por todos los aportes, son bien interesantes. He prestado bastante atención a todo lo que has indicado y es interesante cómo muestras tú el aporte de la influencia occidental en el desarrollo de las ideas y por una vertiente no materialista, ¿no? En este campo creo que es bien complicado poder negar el aporte de las sociedades occidentales al mundo prehispánico, digamos, ¿no? Es una salida bien interesante. Sin embargo, creo que haces mal en solo sesgarte a ese lado del análisis, porque de alguna manera, para tener una visión holística de este proceso, es también necesario hacer un análisis materialista, usando tus términos, sobre lo que ha ocurrido en este proceso, ¿no? Y en este caso tendríamos que ir nuevamente hacia los términos de bienestar, ¿no? Porque nuevamente la arista que tú coges, la dimensión que tú analizas, no tengo ningún cuestionamiento, creo que es bastante ilustrador lo que nos has indicado y en lo que estamos plenamente de acuerdo. Pero para complementar tu punto de vista es necesario hacer un análisis materialista de este proceso, ver si realmente el proceso de estos 300 años, fundamentalmente los primeros 100 creo que son los más complicados, fueron realmente generadores en términos de bienestar o fueron destructores en términos de bienestar, ¿no? Porque al ir por el otro lado, pues nos quedamos con una idea parcial de las cosas y creo que eso no nos ayuda a una pretensión de objetividad para poder evaluar todo este proceso que ha sido bastante complejo. Por otro lado, nada más felicitarte por todos los aportes, realmente es digno de admiración todo el trabajo que vienes realizando y pues yo particularmente aprendo mucho de ti. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias y bueno, me parece que hemos llegado a un buen punto en donde sabemos en qué es lo que estamos de acuerdo y sabemos en qué es lo que no estamos de acuerdo y creo que eso me parece muy bueno, muy saludable y muy enriquecedor para todos. Sabemos en qué es lo que no estamos de acuerdo y creo que eso... Bueno, nada, es el espíritu de esta organización, disentir para construir o que cada individuo se lleve lo mejor que crea conveniente. Rafael, tenemos unas 3 preguntas del público. ¿Estás todavía con tiempo? Dale. Genial. Entonces, 15 minutos. 15 minutos Bacán. hasta las 9. Acá, procedo a leerlas. Uh-huh. Son unas 3 preguntas nomás y después terminamos, creo que a tiempo. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál es la estructura de gobierno no republicano que tú consideras es el adecuado? ¿Elección de autoridades y emisión de leyes? Ya. A ver, muy rápidamente, y gracias por la pregunta porque me ayuda a explayarme más en lo que había mencionado. Un sistema que me parece muy interesante es un sistema mixto entre monarquía y república, que sí pueden coexistir. ¿Por qué? Tenemos toda una serie de pueblos que no están representados dentro del Estado, que no se les escucha dentro del Estado y que en muchos casos no tienen acceso a los servicios básicos y por lo tanto están enojados y con razón. Y en muchos otros casos incluso a sus dirigentes los asesinan periódicamente, como sucede en la Amazonía. Y esto es inadmisible, obviamente.
estos pueblos y culturas deberían tener un representante dentro de lo que llamo la Cámara de Curacas, porque es el sistema con que se han manejado desde hace miles de años, el curacazgo. En esta Cámara de Curacas sería el intermediario, la voz de estos pueblos entre ellos y el Ejecutivo. Y su función de estos curacas sería el preservar su patrimonio, su lengua, su seguridad y su cultura, cosa que el día de hoy se está perdiendo, porque el Ministerio de Cultura sabemos que a las huacas las tiene abandonadas en el olvido, y en algunos casos, como las huacas de Lima Norte, llena de borrachos, drogadictos y basura. El curaca sería el encargado de velar por el patrimonio, por la cultura, por las fiestas, por las tradiciones y por estas lenguas para que no se pierdan, con una posición en el Estado, en una cámara de curacas. Y entre esa cámara de curacas se elegiría a un representante que llevaría el título de Inca, que sería una figura espiritual, pero que serviría para descongestionar el trabajo del presidente, que tendríamos un presidente votado, pero que se dedique solamente a ejecutar el presupuesto nacional, porque el presidente hace eso, ejecuta, y por eso se llama ejecutivo. El presidente no tiene pues que reivindicar a los pueblos olvidados. Eso lo tiene que hacer una figura, otra figura. Entonces, a ver, no quiero explayarme más en esto, pero de repente sería más como un modelo inglés, en donde tienen al rey y donde tienen al primer ministro y donde tienen una cámara de comunes y una cámara de lores. Y que esta cámara de lores o de curacas sea la que represente a los pueblos que no están integrados dentro del Estado. Y me parecería un sistema donde solucionaríamos los problemas pues de racismo, de no representación, de los pueblos olvidados y de gran parte de la población que vive al margen del Estado. Solucionaríamos los problemas pues de... Ok, bueno, rápidamente ahí meto mi cuchara. ¿Y por qué no un modelo como el español? Hace poco vi que están pasando por un momento muy, muy grave, una crisis ahí, bueno, un huaico prácticamente en Valencia. Y hubo un gesto que a mí me pareció bastante interesante. A ver, al presidente lo votaron, ¿no? Lo votaron porque, bueno, gobierna bajo sus intereses, etcétera. Pero de alguna forma la figura del rey y la reina siguieron adelante, no sé si de manera estoica, pero yo veía, ¿no?, los gestos de las personas y había cierta identificación, ¿no?, de un líder al cual acudir en momentos de crisis. Quizá no era el responsable del desastre, pero yo veía que las personas desfogaban pues toda su ira y su tristeza, ¿no?, en esta figura. ¿Por qué España en todo caso no sería un modelo a seguir tal vez? Sí, no, sí, obviamente, también no lo descarto. Lo que pasa es que sí me parecería importante tener una cámara que reúna a los distintos representantes de cada etnia, ¿no? Pero vamos, el modelo español también me parecería bien. Que reúna bien a los... Acá nuestros amigos se están perdiendo de algunos de tus comentarios por el delay. Voy a hacer dos preguntas en una para poder escucharte con atención. A ver, la primera pregunta. ¿Qué piensas del libre mercado respecto de la diversidad cultural? ¿Contribuye o más bien homogeniza la diversidad? Esa es la primera pregunta. La segunda y última pregunta. ¿Cómo visualizas al Inca Garcilaso como el primer mestizo o peruano y a la vez ser el origen identitario de Perú? Sí, por supuesto. El Inca Garcilaso, yo creo que él es el primero en que da una definición de Perú en su dedicatoria en los comentarios reales del Inca, en donde dice a todos los indios, mestizos y criollos de los reinos del Perú. Y esa es ya la primera definición per se de lo que es el Perú hasta el día de hoy. Así que sí, él no solamente es el príncipe de la literatura hispanoamericana, sino que además el primero en definirnos como somos y que deberíamos tomar esa definición para identificarnos. Con respecto del libre mercado, ¿cómo contribuye el libre mercado?
Yo creo que un libre mercado es un arma de doble filo en el sentido que sí te puede servir para que te olvides de tu propia cultura por aceptar lo extranjero. Ojo, ese es un problema que está teniendo Japón. La última vez que estuve ahí, antes de pandemia, me parece que fue por el 2016 que estuve en Japón, y que me mencionaban de que muchos jóvenes se estaban occidentalizando en el sentido que estaban olvidando sus tradiciones, su cultura, sus ropas, sus fiestas, por vestirse pues a la usanza occidental, y que incluso en los negocios, ¿no? En donde, digamos, para el turismo aparecen geishas, o, no geishas, no son el término geisha, ¿no? Pero, digamos, aparecen las esposas del emperador, mujeres vestidas con la yukata japonesa, no necesariamente son geishas tampoco, pero, o mujeres que sepan servir la ceremonia del té y todo esto, tenían que buscar coreanas. Y los guías me decían indignados, ¿no? ¿Cómo es posible? Es como que, imagínate, pues, que, no sé, para realizar el Inti Raymi, tengamos que buscar bolivianos, ecuatorianos, porque los cusqueños ya no les interesa, ¿no? Imagínate cómo nos sentiríamos, ¿no? Bueno, ya, eso está pasando en Japón. En Japón tienen que buscar surcoreanas que están más interesadas en la cultura japonesa y que saben hacer todas estas formas y tradiciones antes que las mismas chicas japonesas. Entonces, sí, pues por un lado es complicado, te puede, si no sabes manejarlo bien, te puede depredar tu cultura. Porque por el otro lado, si sabes manejarlo bien, es más bien un factor de promoción y de internacionalización de tu cultura. Eso lo hemos visto, pues, ¿no? Con arte, diseño peruano, que desfila en pasarelas internacionales, ¿no? Tocapus incas, que son parte de un diseño de modas, ¿no? El cómo Machu Picchu lo hemos logrado, pues, internacionalizar, lo hemos logrado ser que sea una imagen del Perú en todo el mundo. Entonces, el libre mercado te puede servir, ya sea para tú llevar tu cultura al exterior, a través del comercio, y decir, mira, tengo esta ropa, mira, tengo este poncho, mira, tengo esta chompa de alpaca, mira, tengo estos ceramios, mira, tengo esta pintura, que son peruanas y que tienen, o incluso yendo más allá, mira, tengo esta película, mira, tengo esta serie, con elementos peruanos, ¿no? Entonces sí te puede servir para promover tu cultura y que sea conocida en todo el mundo, pero también si te descuidas, los demás van a hacer lo mismo y te pueden comer. Y más bien acá, de repente, nos comenzamos a interesar más por culturas extranjeras y nos olvidamos de lo nuestro y lo terminamos perdiendo. Así que es un arma de doble filo que tenemos que saber manejarla para que sea provechosa, si no se puede volver en nuestra contra. Es un arma. Ok, Rafael. Pues entonces, ya habiendo llegado a la parte final, en nombre del Instituto Sociedad Abierta y también en nombre de Es Libertad Perú, agradecerte bastante por este tiempo que nos has brindado. Siempre es importante y agradecemos bastante escuchar otras posturas, porque sobre eso construimos algo nuevo y mejor que lo anterior. También hacerte la invitación a Cusco. Entiendo que la vez pasada hubo un problema en tu exposición, se movieron en las localías, etc. Acá tienes un lugar para que puedas dar también cualquier ponencia el día que quieras, en el momento que quieras y el tiempo que desees. No imponemos ninguna línea ahí de pensamiento. Queremos escuchar y generar espacios de diálogo, de pensamiento. Así que nada, Rafael, muchísimas gracias y espero que nos veamos para la siguiente. Un gran Gracias, abrazo. buenísimo, encantado. Espero estar por allá pronto. Nos vemos. Gracias. Wow. Hasta luego.